Buenos días, muy buenos días tengan todos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos al servicio de adoración de la Iglesia Presbiteriana Evangélica Mayagüez. Les saluda su pastor, Abraham Montes Vélez. Antes de comenzar, queremos compartir alguna información con todos ustedes. En primer lugar, saludamos y felicitamos a todas las madres que adoran con nosotros en esta mañana. Damos gracias al Señor por todas ustedes. Les recordamos que todos los miércoles a las 10 de la mañana tenemos nuestro tiempo de oración y de reflexión bíblica a través de Facebook Live. Los jueves continuamos con el discipulado bíblico hacia la meta a través de Zoom. Tenemos dos horarios, uno a las 10 de la mañana y el otro a las 7:30 de la noche. Si usted o alguien que conozca desea unirse y participar, puede enviarnos un mensaje al correo electrónico de nuestra iglesia y con mucho gusto recibirá una invitación para que pueda acceder. Sabemos que será de gran bendición a su vida. Y como todos los domingos, tenemos nuestro servicio de adoración a Dios a esta misma hora, 10 de la mañana, por nuestro canal IPEN Online en YouTube. Le pedimos que invite a otros. Comparta, por favor, el enlace del servicio para que puedan unirse y beneficiarse con las oportunidades de servicio que Dios nos ofrece. Finalmente, le recordamos la reunión informativa para actualizar los trabajos de mejoras a las facilidades y recibir los informes de ingresos y gastos de nuestra congregación. La reunión será, recuerden, con el favor de Dios, el próximo domingo 16 de mayo a las 11:15 de la mañana. Esto será luego de finalizado el servicio de adoración a Dios y nos conectaremos a través de Zoom. Le estaremos haciendo llegar el enlace para conectarse a la misma. Es muy importante la presencia de todos a esta reunión. De tener alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Les pedimos que no cesen sus oraciones y continúen aportando para este gran proyecto, la construcción de la casa de Dios. Damos gracias a Dios por toda su provisión. Amados en el Señor, venimos a adorar a Dios. La adoración es un encuentro con el Dios vivo, verdadero, santo y soberano. Vengamos, adoremos en espíritu y en verdad. Buenos días, amados en el Señor. Nos preparamos para celebrar nuestro servicio de adoración en esta mañana. Comenzamos con la salutación. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres?
Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Meditemos en esta hora con el cántico Renuévame. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Es el Señor que nos llama a adorarle. Nos unimos en el llamamiento a la adoración. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial,
Santo, santo, santo eres, oh Dios. Gracias, Señor, te damos porque en la mañana de hoy nos permites, aunque en la distancia, alabar y adorar tu santo y bendito nombre. Agradecidos estamos por tus bondades y misericordias, por tu gran amor, porque sobre todas las cosas te alabamos y te damos las gracias por tu amado Hijo Jesucristo, que enviaste para darnos salvación y vida eterna. Gracias por tus promesas, porque en ellas descansamos y en ellas confiamos. Recibe en esta mañana nuestra adoración y alabanza a ti, mi buen Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Continuamos alabando a nuestro Señor, entonando el himno Nunca, Dios mío. Presentemos nuestras vidas al Señor y confesemos nuestros pecados. Reconociendo nuestra naturaleza pecadora, que tiende constantemente al mal, hemos venido a confesar nuestros pecados a Dios.
Las palabras de seguridad de perdón las encontramos en Hebreos capítulo 8, verso 12, y dice así la santa palabra de Dios: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Cuando Dios perdona el pecado, nunca más se acuerda de él. El hombre perdonado por Dios, es aceptado como si nunca hubiese cometido pecado alguno. Dios dice, Dios declara: nunca más me acordaré de sus pecados. En el nuevo pacto, la gracia y la misericordia le son dadas libremente a todos los hijos de Dios. Dios otorga estas bendiciones en el nombre de su Hijo, que es el mediador del nuevo pacto. Este nuevo pacto, establecido por medio de la muerte de Jesús en la cruz, es la garantía del creyente de que sus pecados están perdonados y olvidados. Buenas noticias. En Cristo somos perdonados de todo pecado. Amén. Como parte de la comunidad de fe, como la familia de la fe que somos, venimos a presentar nuestros diezmos y ofrendas al Señor. Reconocemos que es parte de nuestra responsabilidad y de nuestro compromiso de aportar para la extensión del reino de Dios a través de la predicación del Evangelio. Por eso, amados, en esta mañana venimos con gozo y con alegría a presentar a Dios nuestras ofrendas y nuestra gratitud por todo y por tanto que nos ha dado.
Oremos. Amante Dios y Padre nuestro, venimos delante de tu presencia con acción de gracias y venimos a traer nuestros diezmos y ofrenda que hemos apartado para ti. Gracias, Señor, por toda tu provisión. Pedimos que estas ofrendas y diezmos te honren, te glorifiquen. Danos sabiduría para utilizarlas bien. Y venimos en esta mañana dándote gracias, Señor, por todas nuestras madres, por las que están y pertenecen a la comunidad de fe y por aquellas que has llamado a tu presencia. Te damos gracias por la bendición que nos diste y nos das de tenerlas. Te damos gracias además, Señor, en este día por los hermanos que cumplen años y parejas que cumplen aniversario de bodas. Celebramos con ellos. Pedimos tus bendiciones para cada uno de ellos. Oramos, Señor, en esta mañana para que nuestras ofrendas sean gratas, aceptables, que te agraden. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Desde mi corazón le canto esta canción al ser que me dio vida, que me amó a mí. Desde el día aquel en que a este mundo yo llegué, con tus manos me acariciaste, me diste solo amor. Eres tu mamá, lo más bello que tengo. Eres tú mi amor y siempre lo serás. Mamá, eres el amor de mi corazón, eres el regalo que me dio el Señor mi Dios. Yo te amo a ti, porque a mi lado tú siempre estás, cuando necesito de tu amor, cariño y amistad. Lo tengo todo a mi favor, no temo más porque yo sé que estás, mamá. Aprendo de tus consejos, esos que con amor me das. Yo sé que siempre quieres lo mejor para mi vida. Yo le pido al Señor que me dé la bendición de tenerte muchos años, disfrutar de tu compañía. Eres tu mamá, lo más bello que tengo. Eres tú mi amor y siempre lo serás. Mamá, eres el amor de mi corazón, eres el regalo que me dio el Señor mi Dios. Yo te amo a ti, mamá, porque a mi lado tú siempre estás, cuando necesito de tu amor, cariño y amistad. Lo tengo todo a mi favor, no temo más porque yo sé que estás, mamá. Eres el amor de mi corazón, eres
eres el regalo que me dio el Señor mi Dios. Yo te amo a ti, mamá, porque a mi lado tú siempre estás. Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad, lo tengo todo a mi favor. No temo más porque yo sé que estás, mamá. Llega el momento de leer y escuchar la palabra del Señor. Vayamos al Padre en oración de iluminación. Soberano Dios, gracias por una salvación tan grande. En este momento, tu palabra santa, poderosa e infalible, va a ser leída e interpretada. Gracias por el siervo que tú inspiraste para traer el mensaje. Prepara nuestros oídos para escuchar lo que tú quieres que escuchemos, que podamos comprender tu verdad y ponerla en práctica para la mayor gloria de tu nombre. Por los méritos de Jesús hemos orado. Amén y gracias. La lectura de las Sagradas Escrituras la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 20 al 28, y dice así: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero él, sentaros a mi derecha y a mi izquierda. No es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reflexionamos mientras escuchamos la oración congregacional cantada Muestra a Cristo. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer.
más que pueda escuchar. Guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. En la proclamación de la palabra, escuchemos a nuestro pastor, Abraham Montes Vélez, con el mensaje Amor de Madre. Amados en el Señor, antes de comenzar con la predicación de esta mañana, quisiera expresarme en relación a los lamentables sucesos acontecidos en Puerto Rico durante las pasadas semanas. Hemos sido testigos de una violencia sin precedentes. Es doloroso ver cómo algunas personas menosprecian la vida de otros seres humanos. Cómo se ha ido perdiendo el respeto a la vida y a la dignidad de otras personas. Hoy día, nuestra ciudad, nuestro país y el mundo entero están dolidos y sufren a causa de la violencia. La violencia ocupa titulares en todos los medios de comunicación, causando tristeza y desolación a todos nosotros. Reconocemos que la violencia tiene muchas formas, muchas causas y muchas víctimas. Lamentablemente, la violencia en todas sus dimensiones es una manifestación de nuestra naturaleza pecaminosa y, como todo pecado, tiene sus consecuencias. Mientras exista el pecado, desgraciadamente habrá violencia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mis hermanos y amigos, debemos volver a las Escrituras, porque es en ella donde encontramos cómo Dios desea que vivamos. La Biblia fue dejada para nuestro beneficio, para que vivamos bien. Seguramente, si la escudriñáramos y si la obedeciéramos, se resolverían la gran mayoría de los problemas que están afectando a la humanidad. Dios nos manda a amar a todos nuestros semejantes, aún a nuestros enemigos. Si Jesús nos preguntara ahora, ¿qué quieres? Seguramente todos pediríamos que se erradique de una vez y por todas todo tipo de violencia. Iglesia, continuemos orando por estas familias que han perdido seres queridos por este terrible mal. Que el Señor nos ayude. El pasado 17 de enero iniciamos una serie de predicaciones sobre el tema La gloria de Cristo. Hemos hecho un recorrido por algunos momentos de la vida de Jesús donde su gloria fue manifestada en todo resplandor y fue desplegada a quienes le rodearon. La vida de Jesús se caracterizó por la obediencia, por la humillación y por el sufrimiento. Pero además, vimos momentos que dieron paso de la humillación a su exaltación. En la mañana de hoy haremos un alto en este maravilloso recorrido para celebrar
recordar y reflexionar sobre el Día de las Madres. La celebración del Día de la Madre o Día de las Madres puede variar de fecha según el país, pero lo cierto es que son pocos los lugares del mundo donde no se celebra. En el continente americano se suele celebrar en el mes de mayo, específicamente el segundo domingo de ese mes, aunque hay muchos otros países donde lo celebran en otros días. No importa cuál sea la fecha de ese tradicional día, se ha convertido en una de las ocasiones del año más importantes para el comercio, particularmente por las ventas de tarjetas, flores, chocolates, visitas a los restaurantes y ventas de otros artículos para mamá. La fundadora de esta festividad en tiempo contemporáneo lo fue Anna Jarvis. Ella trabajó muy duro para lograr que se reconociera a las madres de todas las partes del mundo. Pero antes de su muerte, incluso, ella tuvo que admitir que se arrepentía de haber iniciado el Día de la Madre por toda la comercialización que generó ese día. Fue en el año 1914 que el presidente Woodrow Wilson firmó un proyecto de ley que reconocía el Día de la Madre como un día feriado nacional. Jarvis, muy intencionalmente, se preocupó para que se le diera el nombre el Día de la Madre, o sea, una sola madre. Y tal como lo expresó Jarvis, el Día de la Madre es un día para honrar la mejor madre que haya vivido. Claro, para ella, la suya, y por supuesto, para nosotros, la nuestra. En esta mañana damos gracias a Dios por nuestras madres y la honramos porque es un mandato de Dios. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, Dios nos ordena diciendo: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que honrar, obedecer y cuidar de nuestro padre y de nuestra madre es un mandato de Dios para nosotros y no es opcional. En la Biblia encontramos preciosos ejemplos de mujeres temerosas de Dios que marcaron la diferencia en su momento. Esas mujeres, algunas de ellas madres, Dios las usó para cumplir sus propósitos. Hoy reflexionaremos en una de estas mujeres de Dios y vamos a ver lo que nos dice el relato. El texto comienza diciendo que cierto día se le acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Ellos eran Juan, el discípulo que Jesús amaba, y Santiago, también conocido como Jacobo. ¿Por qué se le llama solo la esposa de Zebedeo? ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es esta madre? Este pasaje no da más detalles de quién es. Sin embargo, sí conocemos más de ella en el evento de la crucifixión de Jesús narrado en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. De estos pasajes se desprende que la esposa de Zebedeo se llamaba Salomé y que era hermana de María,
la madre de Jesús. Por lo tanto, era tía de Jesús. Por consiguiente, Jacobo y Juan eran sus primos. Esta mujer fue una de las mujeres que estuvo mirando de lejos la crucifixión de Jesús. Fue un testigo presencial de su muerte. Estuvo allí y pudo ver con sus ojos y pudo también ver, y además debe haber sufrido y llorado por la muerte tan vil de su maestro y Señor. Por otro lado, la Biblia no menciona qué había sucedido con Zebedeo. Algunos opinan que para ese momento había fallecido. Y esta mujer se acerca a Jesús postrándose ante él. Viene para pedirle algo. Me llama la atención la forma en que ella se dirige a Jesús, arrodillándose, postrándose, reconociendo su autoridad. Y observamos que Jesús no la rechaza. Por el contrario, la anima a pedir y le dice: ¿qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué puedo hacer por ti? Esta mujer está por hacerle una petición especial, muy importante para ella. Va a pedir por sus hijos. Pero tenemos que decir, por lo que nos dice la Biblia, que esta petición fue originada por sus dos hijos. Sí, fue la petición de Santiago y de Juan. Y ella, en su amor de madre, se une a la petición de sus hijos y entonces va donde Jesús. Así que, de acuerdo al relato, se muestra claramente que la petición de esta madre que está por hacer es definitivamente también la petición de sus hijos. Y podemos observar otro detalle, que aunque nos dice claramente que la petición fue hecha por la madre, Jesús dirige la contestación a su pregunta a sus dos hijos y no a ella. La pregunta de Jesús, ¿qué quieres?, es una pregunta muy importante y va a requerir una gran contestación. En los evangelios encontramos pasajes donde Jesús hizo esa misma pregunta. Precisamente en los versículos que le siguen a la lectura de hoy, encontramos la historia de dos ciegos que mientras estaban en el camino oyeron que Jesús pasaba y comenzaron a gritar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente allí presente trató de reprenderlos y callarlos, pero entonces ellos gritaban más alto: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y dice la narración que Jesús se detuvo y les habló diciendo: ¿qué quieres que os haga? Y ellos les dijeron a Jesús: que sean abiertos nuestros ojos, que podamos ver. Entonces Jesús, teniendo compasión de ellos, los tocó y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Se convirtieron en seguidores de Jesús. Pero volviendo al pasaje bíblico, ¿cuál fue la petición de esta madre? ¿Cuál fue la petición que esta madre le hizo a Jesús? Pero antes de contestar esa pregunta, veamos en qué momento específico esta petición fue realizada. Leyendo los versículos que preceden esta historia, vemos en ellos que Jesús les comunicó
a sus 12 discípulos de sus próximos padecimientos, de su entrega a los principales sacerdotes y a los escribas para ser condenado a muerte, pero que al tercer día resucitaría. Esta fue la tercera y última ocasión que Jesús les habló de su muerte. ¿No les parece chocante, inoportuno y hasta incomprensible que estos dos íntimos discípulos se atrevieran a pedir cosa semejante en un momento tan sensible en la vida de Jesús? Pienso que fueron sagaces y astutos al presentar su petición a través de su madre. Quizás pensaron en su parentesco con él y en que ella, esta mujer, atendía a Jesús con sus bienes, como bien lo señala el testimonio del evento de la crucifixión de Jesús en Mateo y en Marcos. Así que la petición es esta: por favor, ordena que cuando esté sentado en el trono de tu reino, mis hijos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Así que mientras el Señor sufría en el camino, ellos soñaban con un reino mesiánico de alcance mundial en que ellos iban a ocupar puestos destacados. Es interesante, como hemos dicho antes, que la contestación a la petición de esta amorosa madre, Jesús la responde y la dirige a sus hijos y no a ella. Cabe destacar que en esta petición había una dosis de fe, hay un elemento de confianza, hay un rayo de esperanza. Ellos creían en el reino futuro de Jesús, del que en tantas ocasiones les habló. Pero hay además ignorancia en ellos, porque no entendían completamente la realidad del reino de Jesús, que es el reino de los cielos. Así que no preguntaron por el servicio que podían prestar en el reino, sino por el honor que pudieran obtener y por lugares muy prominentes. De modo que ciertamente era una petición egoísta. El texto continúa indicando claramente que en su respuesta Jesús se dirige a más de una persona. Jesús usa el plural, que significa que continúa dirigiéndose a Jacobo y a Juan. Y miren la contestación de Jesús: ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Están dispuestos a beber de la misma copa que yo voy a beber? ¿Qué Jesús les quiso preguntar? La expresión beber una copa en el Antiguo Testamento significa pasar por una experiencia en forma completa, sea favorable o desfavorable. Jesús ya les había hablado a sus discípulos de la copa de su amargo sufrimiento. Entonces, Jesús les está preguntando: ¿están dispuestos a ser partícipes de su sufrimiento, es decir, del sufrimiento por su nombre y por su causa? Ellos le dijeron: podemos. Sí. De modo que estaban dispuestos a sufrir por causa de Cristo y del Evangelio. ¿Y cómo responde Cristo a esta positiva afirmación de estos dos hombres? Les dijo: mi copa beberéis,
pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. De hecho, así sucedió. Tanto el martirio de Jacobo como el destierro de Juan a la isla de Patmos fueron predichos en estas palabras de Jesús. Estos dos sucesos futuros eran parte del sufrimiento que experimentarían estos dos discípulos por causa de Cristo. Sin embargo, en cuanto a la petición misma, Jesús les señala que los grados y las posiciones de gloria en su reino han sido ya determinadas en el decreto eterno de Dios. Y ahora, estos decretos eternos de Dios no pueden ser alterados por el mediador. Sí, amados en el Señor, nuestro soberano Dios, desde la eternidad, eligió y escogió a un pueblo para sí. Y dice el relato que cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que había ocurrido, se indignaron contra los 2 hermanos y se molestaron. Probablemente habrán sentido que Jacobo y Juan tenían un complot para obtener lugares de importancia. Pero, ¿por qué estaban tan indignados? Bueno, quizás querían tener estas elevadas posiciones para sí mismos. La actitud espiritual de los 10 no era en ningún sentido mejor que la de los 2. Cuán fácil en ocasiones nos resulta condenar en los demás lo que excusamos en nosotros mismos. Este triste suceso debe haber causado mucho pesar al corazón del Señor, puesto que mostraba que aún ahora, a pesar de todas sus enseñanzas, ellos no las ponían en práctica. Aún así, ¿no es Él el tierno pastor que ama a sus ovejas? Claro que sí, seguro que sí. Amados en Cristo, Cristo a los que ama, reprende. Repito, a los que ama, reprende. La Biblia enseña que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. En nuestro sufrimiento, Dios nos va corrigiendo. Dios nos trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Así que primero llama a los 12 y luego calmada y francamente los reprende y los amonesta. Y les dijo Jesús, y utilizo la traducción en lenguaje actual, que dice así: ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos y que los grandes señores imponen su autoridad sobre la gente. Es como si Jesús dijera: ese es el modo que la gente mundana, que ocupan todas sus energías con el propósito de llegar a la cumbre, y cuando han llegado a la cúspide, hacen que los demás sientan el peso de su autoridad. Estos gobernantes mundanos, una vez llegan a posiciones de autoridad, con frecuencia piensan solamente en sí mismos y no en el bienestar del pueblo. Cualquier parecido con la actualidad no es pura coincidencia. Y continúa Jesús hablando.
No será así entre vosotros. Más bien, el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro siervo. Y quien quiera que desea ser el primero entre vosotros, sea vuestro humilde servidor. Tenemos aquí una interesante paradoja que no debemos olvidar. Jesús está diciendo que en el reino sobre el cual Él reina, en el cual Él es el Señor, la grandeza se obtiene siguiendo un curso de acción que es exactamente el opuesto al que sigue el mundo incrédulo. La grandeza consiste en darse a sí mismo, en entregarse a sí mismo en el servicio a los demás para la gloria de Dios. Y continúa Jesús diciendo, así como el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida como rescate en lugar de muchos. Tenemos aquí esta expresión de Jesús, una que ha sido considerada como uno de los dichos más preciosos de Cristo. Así como, indicando claramente que la humillación de Cristo en lugar de y para beneficio de su pueblo debe ser tanto ejemplo como motivación. Él es el Hijo del Hombre en el cumplimiento de la profecía. En sí mismo y por toda la eternidad, Él es glorioso. Él es glorioso. Sin embargo, se humilla a sí mismo, se encarna, y esto no con el propósito de ser servido, sino de servir. El servicio que el Hijo del Hombre tuvo y el gran propósito de su encarnación es para dar su vida como rescate por muchos. Repito, para dar su vida como rescate por muchos. El pasaje es una clara prueba de la expiación vicaria de Cristo. Un rescate era originalmente el precio pagado por la liberación de un esclavo. Entonces, Jesús está diciendo que Él vino a este mundo para dar su vida. Esto es, darse a sí mismo a cambio de muchos, sacarnos de la esclavitud del pecado. La muerte de Cristo en la cruz como el precio que fue pagado, un precio mucho más precioso que la plata y el oro. Jesús murió en lugar de, o sea, en sustitución nuestra y para beneficio nuestro. Y aquí se unen estas dos grandes verdades bíblicas en una sola. Él nos rescata de la perdición más grande que fuera posible, a saber, la maldición de Dios sobre el pecado, pero nos otorga la bendición más grande posible, a saber, las bendiciones de Dios para el alma y cuerpo a través de toda la eternidad. Mis hermanos, no hay ni puede haber una bendición mayor. Ahora bien, ¿quiénes son los muchos? No todos, para cuyo beneficio vino a dar su vida en rescate el Hijo del Hombre. La respuesta es la siguiente: por mi pueblo, por la iglesia, por su pueblo, por sus ovejas, por los elegidos de Dios, amados en el Señor. Jesús está enseñando que su propia disposición de humillarse a sí mismo
al punto de dar su vida como rescate por mucho, debe reflejarse, debe ser la misma disposición en los 12 y en todos los seguidores de Jesús, incluyéndonos a nosotros. Dios nos ama, Cristo nos ama, y cada seguidor de Cristo debe mostrar ese amor a los demás. El que cree no debe olvidarse de practicar, de amar. Y mi última reflexión de esta mañana. Toda madre desea lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Y si es una madre creyente, qué mejor cosa que desear que sus hijos estén cerca del Señor. Hay peticiones que pueden ser buenas si son la voluntad de Dios, pero hay peticiones que por otros motivos no son buenas y no agradan a Dios. Salomé fue seguidora de Jesús. Su esposo Zebedeo también lo fue. Sus hijos eran apóstoles de Jesús. Toda su familia amaba y servía a su Señor. Y viene ante Jesús con una petición muy clara, sincera, cargada de amor de madre, pero equivocada. En realidad, ella no sabía lo que estaba pidiendo. Ella quería puestos de honor para sus hijos, pero Jesús le muestra su error. Amados en Cristo, no siempre pedimos bien. En Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En ocasiones pedimos por cosas que en realidad no son por las que debemos pedir. Oramos para que Dios provea algo que pensamos que es lo importante, cuando Dios quiere suplir algo mucho mejor para nosotros y los nuestros. Si Jesús nos preguntara en esta mañana, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le pediríamos? Permita el Señor que nuestras oraciones estén cada vez más saturadas por peticiones espirituales, por dones de carácter espiritual, y que aún las peticiones por cosas materiales y temporeras sean con el propósito de glorificar a Dios en nuestras vidas. En esta mañana del Señor, damos gracias a Dios por su palabra, pero además damos gracias a nuestro Padre Celestial por nuestras madres y por aquellas que, sin ser madres biológicas, han tenido el precioso rol de madres. Que el Señor les bendiga. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad de acercarnos a tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos vida. En ella encontramos el deseo de tu corazón. En ella encontramos cómo debemos vivir. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a pedir como conviene. Danos conocimiento, danos discernimiento de pedir de acuerdo a tu palabra. Y, Señor, siempre orar con la convicción, con la seguridad de que se hará tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Te glorificamos. En Jesús oramos. Amén. Nos unimos en el himno final. ¡Cuán grande amor!
Antes de la bendición, si en esta mañana usted nos sintoniza por primera vez, le invitamos a que se comunique con nosotros a través de los medios que aparecen en pantalla. Nuestra oficina está abierta de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Con mucho gusto recibiremos sus llamadas y mensajes y de esta manera nos dará el privilegio de conocerle y servirle. Que Dios les bendiga abundantemente. El amor comienza y termina con Dios. Le amamos porque Él nos amó primero. Él es su autor. El amor es parte de su misma naturaleza y lo demostró en el mayor acto de amor jamás realizado. Dios, por su gran amor, entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Recibamos la bendición. Y ahora que el amor de Dios nuestro Padre y la gracia redentora de Jesucristo nuestro Señor y Salvador y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, con nuestros familiares y amigos y con el pueblo de Dios disperso por el mundo, ahora y siempre. Amén.